En esta clase vamos a iniciar el tratamiento de lo que el matrimonio de Richard y Peggy Musgrave han denominado la rama de los servicios o la rama de la asignación, que es la rama de las finanzas públicas encargada de la asignación de recursos de la economía. Recuerden que en el capítulo 1 de Horacio Núñez Miñana se menciona que los Musgrave clasifican las funciones o fines del Estado en tres ramas: la rama de la asignación, la rama de la distribución y la rama de la estabilización. Esta primera rama de las finanzas públicas es la que abarcaremos en esta parte de la materia, y dentro de la misma, tal y como lo hacen Peggy y Richard, distinguiremos dos líneas de acción dentro de dicha rama: la satisfacción de necesidades sociales y la corrección de imperfecciones. Volviendo un poco a nuestros inicios en el estudio de la economía, debemos recordar que la economía como ciencia es una ciencia social que tiene al hombre como objeto de estudio, pero no al hombre en sí mismo, sino al hombre realizando actividad económica, que es toda actividad humana tendiente a satisfacer necesidades con recursos escasos. El hombre experimenta necesidades y esas necesidades, que entre otras características son ilimitadas, deben ser satisfechas con bienes. Oportunamente, se dijo que los bienes son elementos del mundo natural con capacidad para satisfacer necesidades humanas. Dentro de los bienes, nosotros podíamos encontrar un tipo de bienes especiales que son distintos al resto y que son los bienes económicos. Los bienes económicos son útiles, al igual que el resto de los bienes, poseen la capacidad de satisfacer necesidades, pero tienen una característica distintiva con respecto a los bienes, que es que son escasos. Y aquí aparece la raíz del problema económico, que es la escasez. El problema económico surge de que muchas de las necesidades, que son ilimitadas, se satisfacen con bienes económicos que son limitados o escasos. Para finalizar el repaso y no dejar incompleto el mismo, debemos remarcar que los bienes económicos no solamente son útiles y escasos, sino que además tenían una tercera característica que decía que los mismos eran transferibles. Ahora bien, en Introducción a la Economía y en Microeconomía, nosotros siempre trabajamos y analizamos bienes económicos, las industrias que los producían, así como también los individuos o familias que los consumían. Y continuamente se citaron ejemplos de bienes económicos para desarrollar los temas. En realidad, durante todo ese tiempo, dejamos de analizar a los bienes económicos en sí mismos y siempre supusimos que se trataba de bienes útiles, escasos y transferibles, y ahí se había acabado el problema. Bienvenidos a Finanzas Públicas. Ahora volvemos al punto en que quedamos, en el análisis de los bienes económicos, y vamos a profundizar y complejizar un poco más sobre los mismos. Los bienes económicos no son todos iguales. Si planteamos a los bienes económicos como un continuo y a ese continuo lo representamos como una recta, en un extremo vamos a encontrar los bienes públicos puros y en el otro extremo vamos a encontrar los bienes privados puros, estando la distancia entre esos dos puntos compuesta por otros bienes que denominaremos bienes mixtos, que tienen combinaciones diversas de las características propias de cada extremo, es decir, combinaciones de las características de los bienes públicos y de los bienes privados. En este punto entonces deberán estar preguntándose: ¿qué es un bien público? ¿Qué es un bien privado? Vamos a comenzar tratando de caracterizar a los bienes públicos y en ese proceso vamos a ir dando respuesta también a la pregunta sobre los bienes privados. El tratamiento de los bienes mixtos en particular quedará para otra clase, aunque podemos llegar a mencionar alguno durante el desarrollo de los bienes públicos y los bienes privados. ¿Qué es un bien público? En este punto debemos hacer una interjección. Cada vez que en finanzas públicas ustedes escuchen esta pregunta, por favor, jamás, pero jamás, en serio, vayan a contestar: son los bienes que son de todos, son los bienes del Estado o cualquier otra frase que se le parezca. Hecha esta breve mención, los saludamos hasta la próxima clase en la que sí diremos qué es un bien público.